Un ejemplo de un vector es el desplazamiento. Y este es un vector que se utiliza básicamente, como dice el término, para identificar la manera en que se mueve un objeto, por ejemplo. Supongamos que tenemos el objeto inicialmente en el punto P y un tiempo más tarde el objeto lo encontramos en el punto Q. Pues se dibuja un vector, una flecha, desde el punto P, que es el punto inicial, hasta el punto Q, que es el punto final, y a esa flecha, a ese vector, ¿verdad?, le llamamos desplazamiento. Por lo tanto, la magnitud de este vector es la distancia entre el punto inicial y el punto final, entre P y Q en este caso. Y el vector va a apuntar a lo largo del segmento que une estos dos puntos. Por esa razón es que el vector, ¿verdad?, se dibuja comenzando en P, terminando en Q, y nos da ese sentido de dirección de ese movimiento. Algo importante sobre este vector es que solo depende del punto inicial y el punto final. Y no depende de cómo el objeto llega a Q una vez salido de P. En la figura vemos dos trayectorias posibles desde P hasta Q. Vemos una trayectoria aquí en color rojo y vemos otra trayectoria aquí en un color un poco más oscuro. Noten que los pasos seguidos a lo largo de cada trayectoria, pues los pasos son diferentes. Y podemos mencionar además que la trayectoria color rojo, la color roja, es más corta, tiene una distancia recorrida menor que la otra. Sin embargo, note que ambas trayectorias empiezan en P y terminan en Q. Y si vamos a dibujar el vector de desplazamiento, ese vector sería el mismo, no importa si el objeto sigue la trayectoria en rojo o la trayectoria en color oscuro. Por eso decimos que solo depende del punto inicial y el punto final y no de cómo el objeto se desplazó del punto inicial al punto final. Vamos a utilizar el símbolo de vector para identificar el desplazamiento. Así que ambas trayectorias aquí tienen un mismo desplazamiento d. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Pablo camina 4.0 metros hacia el este, se detiene y luego continúa caminando 3.0 metros hacia el este. Determine su desplazamiento. Así que vemos que en este ejercicio hay dos movimientos que hace Pablo. Como no nos especifica dónde comienza ese movimiento, yo voy a asumir que empieza en el origen, ¿verdad? Y este sería lo que hemos aquí llamado el punto P. El primer movimiento que ocurre es 4 metros hacia el este. Lo identificamos con este vectorcito aquí. Note que tiene las 4 unidades en metros y va hacia el este. Luego se añade 3 metros. Así que el resto del recorrido está dado por esta flecha aquí en rojo. Y concluimos entonces, ¿verdad?, identificando aquí el punto final que hemos estado llamando Q. Si queremos calcular entonces el desplazamiento, debemos dibujar una flecha que vaya a un vector que vaya desde el punto inicial al punto final, desde P hasta Q, y sería esta flecha que está aquí. Bien, esto sería el desplazamiento. Ahora bien, para uno especificar un vector necesita magnitud y dirección.
La magnitud está relacionada, como ya estudiamos, al tamaño del vector. Y en este caso, recurriendo al dibujo, vemos que la magnitud de ese vector, que vamos a escribirla en este área aquí, esa magnitud viene siendo 4 metros más 3 metros sería 7.0 metros. Así que la magnitud que va a ser D sin en la flecha es 7.0 metros. La dirección, pues, nos dice hacia el este, ¿verdad? Así que una posibilidad sería esa, ¿verdad? Poner que es hacia el este. O simplemente la letra E. Y eso nos diría la dirección. Pero generalmente lo que hacemos es utilizar un ángulo. Y en este caso el este está identificado con el eje de X positivo, como usted ve aquí. Por lo tanto, un ángulo para un vector en esa dirección tendría una medida de 0 grados. Así que 0 grados E o este identifican la dirección. A manera de complementar la discusión, vamos a ver cuáles son los casos que podríamos tener. Tenemos un sistema de coordenadas. Si el vector va hacia el eje de X positivo, el ángulo asociado es 0 grados. Si el vector está en el eje de Y positivo, pues este ángulo aquí Z sería 90 grados. Si tenemos en el sistema de coordenadas el vector va hacia la izquierda, pues el ángulo aquí sería 180 grados. Y finalmente, si apunta hacia abajo, el ángulo sería 270 grados. Así que si es hacia la izquierda, lo identificamos con 0 grados. Si es hacia arriba, 90 grados. Si es hacia la izquierda, 180 grados. Y si es hacia abajo, 270 grados. Como el caso que tenemos en este problema es el primero, es 0 grados. Y procedemos ahora a escribir el vector. El vector entonces D lo vamos a escribir de la siguiente forma. Paréntesis, la magnitud, 7.0 metros, coma, el ángulo, 0 grados. Y esa es la forma entonces en que dibujamos o escribimos más bien el vector. Note que a esto se le conoce como la notación magnitud ángulo. La notación magnitud ángulo. Porque en el paréntesis, el primer miembro de este par me dice cuál es la magnitud y el segundo me da la dirección en términos de un ángulo. Bien, vamos entonces a otro ejemplo. Bueno, vamos al comentario que sale, ¿verdad? Determinamos el desplazamiento de esta forma, sumando, ¿verdad? 4 más 3, si usted nota. Debido a que los vectores son colineales. En este caso, los vectores están a lo largo del eje de X positivo, ambos apuntando en la misma dirección. Y básicamente, buscar el desplazamiento resultante es igual a sumar directamente los números. 4 más 3 es 7 metros. Pero vamos a ver otro ejemplo, que es muy parecido al anterior, pero tiene un cambio que va a ser el cálculo más interesante. Pablo camina 4.0 metros hacia el este, se detiene y luego continúa caminando 3.0 metros hacia el norte. Determine su desplazamiento. Bien, pues como procedimos en el ejercicio anterior, vamos a usar este sistema de coordenadas donde el este está en la dirección positiva del eje de X, el norte está en la dirección positiva del eje Y.
vamos a asumir, dado que no se especifica en el problema, que comenzamos en el origen. El primer movimiento nos lleva 4 metros hacia el este, o sea que sería este movimiento. Y el segundo nos dice que es 3 metros hacia el norte. ¿Verdad? Que si vamos hacia el norte llegaríamos más o menos, ¿verdad? Si esta es la línea de 3 metros, este sería el segundo movimiento. Por lo tanto, una vez completados los movimientos, nos vamos a encontrar aquí, en este punto. Este sería el punto Q. Ahora bien, ¿qué nos piden? Nos piden entonces el desplazamiento. O sea, nos piden el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Ese vector lo vamos a dibujar por aquí, ¿verdad? Es una línea, una flecha que conecta estos dos puntos. Esto sería D. Y queremos entonces buscar la magnitud y la dirección de ese vector. Vamos a comenzar con la magnitud. Note que tenemos el desplazamiento horizontal, o sea, el primer movimiento que es hacia el este, luego el segundo movimiento hacia el norte, y completando un triángulo, observe que el vector D, que empieza en P y termina en Q, cierra ese triángulo. Por lo tanto, podemos calcular la magnitud del desplazamiento como la distancia entre P y Q. Para eso vamos entonces a dibujar el triángulo. Tenemos el lado horizontal, el lado vertical y la hipotenusa. La hipotenusa tiene un valor D. El lado horizontal tiene un valor de 4.0 metros y el lado vertical tiene un valor de 3.0 metros. Para calcular D, entonces usamos el teorema de Pitágoras. Y aplicando el teorema, vemos que D al cuadrado, que sería la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al lado horizontal al cuadrado, o sea que sería 4.0 metros al cuadrado más el cuadrado del lado vertical. Tendríamos aquí más 3.0 metros al cuadrado. Por lo tanto, D cuadrado va a ser igual a 16 metros cuadrados más 9.0 metros cuadrados. D cuadrado entonces va a ser la suma de estos dos términos, o sea que esto es 25 metros cuadrados. Si ahora entonces tomamos la raíz cuadrada en ambos lados, tenemos el valor de D igual a 5.0 metros. Así que entonces esta es la magnitud del vector desplazamiento. Nos falta ahora determinar la dirección. Y la dirección la vamos a determinar usando el ángulo que hace el vector D con el eje de X positivo, el ángulo Z, como lo estoy marcando, ¿verdad? Aquí en este diagrama. Y note que podemos construir un triángulo que tiene el lado horizontal, que es 4.0 metros, el lado vertical, que es 3.0 metros. Tenemos D y el ángulo Z. Por lo tanto, podemos usar la tangente del ángulo, tangente de Z,
igual al lado opuesto, que sería 3.0 metros, dividido entre el lado adyacente, que es 4.0 metros. Y esto sería igual a 0.75. Por lo tanto, Z sería igual a la tangente inversa de 0.75 y esto nos daría 37 grados. Ya tenemos entonces la dirección. Note que estamos en el primer cuadrante, por lo tanto ese ángulo está medido en posición estándar. Finalmente, el vector desplazamiento D va a ser igual a paréntesis, escribimos la magnitud, 5.0 metros, y la dirección, que sería 37 grados. Bien, note que en este caso tenemos dos movimientos, uno de 4 metros y uno de 3 metros, pero las direcciones de los movimientos son distintas a las del primer ejemplo, y note los resultados. En el primer ejemplo, un movimiento de 4 más un movimiento de 3 nos dio 7 metros. En este caso, un movimiento de 4 más un movimiento de 3 metros nos da 5 metros. Y esto es para darnos cuenta que los vectores no son como los números convencionales. Uno no los suma usando la aritmética ordinaria, sino que tiene que tener en cuenta tanto la magnitud como la dirección de los vectores a la hora de uno analizar un problema que tenga más de un vector. Bien, así que volviendo al ejercicio, podemos visualizar este problema como ya adelante usando la idea de desplazamientos. Y vamos a considerar dos desplazamientos que se hacen secuencialmente, uno tras otro. El primero es un desplazamiento que voy a llamar D1, que es 4 metros hacia el este. Básicamente ese desplazamiento es este que está aquí, y yo voy a acompañarlo con D1. Note que en esta segunda parte lo llamamos, utilizando el ángulo, decimos que es 4.0 metros, 0 grados. El segundo desplazamiento en rojo sería 3.0 metros hacia el norte, o lo que es lo mismo en este caso, 3.0 metros a 90 grados. Así que esto sería aquí D sub 2. Y si yo camino, ¿verdad?, la distancia de 1 o a través del vector D1 y luego a través del vector D2, llego a este punto. Y si ahora vemos cuál es el desplazamiento en términos de un vector, pues el desplazamiento sería el vector que aquí en negro, sería D. Y en cierta manera, si yo hago el desplazamiento 1 y luego el desplazamiento 2, llego al mismo lugar que si yo hubiese empezado en P y me hubiese movido hacia Q siguiendo D. Así que en cierta manera hacer D1 y D2 de esta forma es equivalente a haber hecho D. Así que eso expresa lo que entendemos como una especie de suma de vectores. Y decimos que el desplazamiento resultante, este término desplazamiento resultante, tiene que ver con D, ¿verdad?, con la adición de dos vectores. Así que el desplazamiento resultante es la suma, entre comillas, porque vamos a definir ahora cómo es que se suman, de los desplazamientos individuales. Y escribimos esa suma vectorial de esta manera: D es igual a D1 más D2. Donde esté D le llamamos el
desplazamiento resultante. Es el resultado de la suma, entre comillas, de D1 y D2. Bien, ¿qué queremos entonces decir con esta de la suma? Aquí lo he querido romper en un diagrama. Tenemos dos desplazamientos. El primero, que llamamos D1, que 4 metros hacia el este, ¿verdad? El segundo, que llamamos D2, 3 metros hacia el norte. Note que hacer esos dos desplazamientos secuencialmente, este primero y después este, es equivalente a haberse movido desde el origen hasta el punto final a través de este otro vector, que es el vector que llamamos D. Y en ese sentido es que esto es una suma. La suma de D1 más D2 me produce un resultado que es igual al que me va a producir D actuando solo. Y esa es la forma en que debemos interpretar la suma. El resultado de la suma de dos o más vectores es equivalente al resultado obtenido usando directamente el vector resultante. O sea que el resultado que producen estos dos es igual al resultado que produce este vector solo. Si eso ocurre, podemos decir que D es la suma de D1 y D2. Y a eso le llamamos la suma vectorial. En el diagramita aquí abajo vemos que D1 más D2 nos llevan a este punto aquí, que llamamos Q. Y si hubiésemos seguido el vector D, llegábamos a ese mismo punto. Yo puedo ver esto de dos maneras. Podría verlo en el sentido en que lo estoy mencionando, que si yo sumo D1 y D2 me da D, pero también podría verlo a la inversa. Un vector D como tal yo lo podría descomponer o separar en dos vectores, D1 y D2, siempre y cuando D1 sumado a D2 sea equivalente al resultado a lo que me da el vector D. Por lo tanto, note que estos no son números convencionales 1, 2, 3, 4, 5 que se suman con las reglas de aritmética conocidas, sino que aquí debemos explorar, ¿verdad?, la idea de la suma vectorial y desarrollar un método para sumar vectores.